Sacamos temas que sí dices, ay no, ya qué tristeza, me duele la panza. No soy reportera y tampoco aspiro a hacerlo. ¿Qué trabajo te paga con amor y dinero? Porque a mí esto me cambió la vida. Es que los alemanes son más raritos. Odio el tecno, ¿no? Quítenlo. Eva María Beristain, creadora de contenido, comediante y mexicana. Hoy nos revela cuál fue la historia que más la conmovió en su programa Ruido Social y qué opina de los millones de contrastes dentro de su país, México. Y como siempre, nos echamos unos buenos chismes. Siento que yo soy todo terreno. Eso se me hizo denso. Que vale la pena contar. Como que me ha ayudado a madurar un poco. Es muy mexicano que ningún chile nos embone. Es lo máximo, sí, pues es delicioso. Era como que así, la rara, ¿no? Te digo que nos tomaban fotos, pero como que gacho, ¿no? O sea, sí, yo dije, esto es... ¡Saquen el Tonayán! Eva, en tu programa Ruido Social, tú has visto y presentado muchos rincones de la sociedad mexicana. Sí. Como rincones muy oscuros, hasta otros que, pues sí, como quieren casi ignorar, ¿no? Como las empleadas de los hogares, gente que recolecta basura, gente en situación de calle. En todos estos videos, ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado o conmovido? Ay, yo creo que la de las personas que tienen familiares desaparecidos. Ok. Eso me impactó, pero como que es raro porque tú pensarías que es porque dices, qué triste y todo eso. Y sí es muy triste. Pero lo que me impactó de ese video de las personas que tienen familiares desaparecidos es que todos sonreían mucho. O sea, como que estaban bailando, como que gente más animada de lo normal. Y como que yo dije, órale, pues hasta cuando tienes una gran tragedia, puedes encontrar la alegría de cierta manera, ¿no? No de todos, o sea, no, a lo mejor no vas a estar bien, pero creo que eso fue lo que más me impactó, como que su manera de abordar la desesperación. Sí, fuera de las madres buscadoras. Ajá, sí. Okay. Ese me impactó bastante. No. Pues es que todos, o sea, es que te digo, tengo desde uno también que me impactó de un niño que nació sin ano, que no puede ir al... Ajá. Ok, o sea, no puedo hacer de la popó normal. O sea, no, o sea, que tú dices, o sea, pasan tantas cosas. Ese niño, también los chavos de la basura. Ajá. Ese estuvo, o sea, porque la verdad estuvo súper divertido. Y terminando ese video, tuve una infección en los ojos como de 3 meses. O sea, llegué a mi casa y tenía así granitos en todo esto así. Ya. Y ni siquiera me toqué los ojos. Ajá. O sea, como que el ambiente o no sé. Y ellos como que... así quitados de la pena, coman de ahí y no les pase nada. Sí. Eso también está impactante, ¿no? La neta que sí. Sí, no, y siento que yo soy de uso rudo, o sea, siento que yo soy todo terreno, pero sí, o sea, los ojos no los aguantaba. Órale. De los de la basura. Ah, ok, qué interesante que dices eso. Y también, o sea, me acuerdo como en los ruidos sociales, donde hablaste con las personas de la basura, decían, como a veces agarramos así cosas, o sea, que tira las otras personas. Sí. Y pues lo comemos. Una vez, a veces yo tomo con los de la basura, tomo pues chela, los invito a la caguama, a veces incluso ellos me invitan. Y me comentaron también, es que una vez vimos un chocolate y nos comimos, pero era como un chocolate mágico. No, ¿cómo crees? Sí. Eso estuvo bueno, fue un final feliz porque a nosotros los de la basura dijeron que un güey llegó crudo, se confundió y agarró una coca a la mitad. Y era agüita de riñón. No. Sí. Sí, no, pensé que tu final iba a ser más trágico, pero bueno, un honguito como algo mágico, ¿no? Pero no, este estuvo final trágico. Es que sí, hay de todo en la basura. Esas son las cosas como que te han conmovido positivamente, que digamos, o donde tú pudiste sacar un resumen. Algo positivo. Sí. Al revés, algo que te haya dejado como muy pensativa, triste. Ayer hablamos con chavas que se dedican a pues las trabajadoras de Tlalpan. Y que es como lo que tengo más fresco, ¿no? Me conmovió la historia de una chica que tiene 21 años, apenas lleva 3 meses en el oficio, y hablaba de que siempre que, o sea, como que sentía mucha culpa de tenerse que dedicar a eso, porque tiene 3 chavitos. Y como que decía que desde los 13 tuvo hijos porque pues así le tocó. Y decía, es que yo llego a mi casa y de verdad me baño muchas veces porque me siento muy sucia, pero si no puedo sacar a mis hijos adelante. Como que eso sí sentí muy feo porque se veía una chavita como, pues no sé, a los 21, 22 años la mayoría quizás están de fiesta o, ¿sabes? Viviendo cosas más acordes a su edad y que ella tenga como que vivir eso,
se me hizo como muy... Y lo traigo fresco, ¿no? Porque eso lo grabamos ayer, o sea, como que sí dije, chale, qué mala onda, sí está triste. Y que no es como que uno pueda resolverle la vida aunque uno quisiera, ¿no? Claro. Porque pues no es así como que digas, pues te doy, o sea, no, o sea, tiene 3 hijos, o sea, ¿cómo le vas a hacer? No, por lo menos yo no tendría la posibilidad de sacarla de ese tipo de trabajo, entonces sí, eso se me hizo denso. Ya. Que es la mayoría de las chavas que están ahí. Órale. Me gusta mucho de tu programa y creo que hablo por gran parte también de mi audiencia que la neta, o sea, yo siempre pregunto, ¿no? ¿A quién les gustaría que imitara? Y tú fuiste una de las más mencionadas. ¿A poco? Sí. Ay, qué genial, muchas gracias. Nunca lo hubiera imaginado. Y lo que está cañón, ¿no? Claro, en mi canal hablo mucho de choques culturales, de mexicanos en el extranjero, o Sí, también sí, de he visto, extranjeros sí, he que visto. se han integrado en México. Pero, pues claro, ¿no? México es como son 1000 mundos, Sí, ¿no? más de 1000, sí. Más de 1000, o sea, solo aquí en la Ciudad de México. Es que solamente en un espacio, o sea, si tú vas y le preguntas, por ejemplo, en el edificio, no sé cuántos vecinos vivan, pero si tú vas y preguntas a cada uno, o sea, ya te vas a encontrar 1000 mundos, 1000 realidades que hasta la misma gente que digamos que puede solventar este tipo de departamento, no todos lo pagan fácil, unos es de prestado, unos no han pagado, o sea, es complicadísimo, o como que vuela la cabeza saber que literalmente, pues ahí está, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces son millones. Millones de mundos. Millones de cosas que trae la gente que está pasando al lado de ti. Puede tener una historia súper fuerte y igual lo ves como tú, así como uno, ¿no? Claro. Que de pronto tienes problemas bastante complicados y no vas a decirle al del Oxxo, oye, es que estoy bien sacado de onda porque, pues no, o sea, eres una persona que está ahí en el Oxxo formado con sus chanclas, o sea, pero pues sí, justo como que todo el mundo tiene una historia que vale la pena contar, siento. Órale. Pues si eso haces al final de cuentas en tu programa. Por ejemplo, hay un episodio que yo lo disfruté mucho donde, pues creo que fue en Bellas Artes y había un señor que es bolero. Ajá. Y como bien carismático el don, sobre todo, y pues contaba, ¿no? Cómo le hacía, de dónde venía. Vivían como muy lejos, ¿no? Sí, que se echaba del como estado, 2 horas, sí. Sí. Bien lejito. ¿Es el bolero bailador? ¿Era un señor? Ese. Sí, que luego lo hemos visto bailando ahí en la Alameda. Se viste como de pachuco. Órale. O sea, pero es que está chido, o sea, porque te das cuenta, tú dices, pues un bolero. O sea, no te imaginas que bolero de día y galán de noche, ¿no? Porque, claro, o sea, es lo que hace ahí, o sea, como que llega, es el mejor vestido, que decía que le gustaba mucho echarle ganas a su aspecto, que traía como 10 sombreros diferentes para verse cool todos los días, o sea, todo el mundo tiene su microrealidad bastante... No siempre es triste, ¿no? A veces es muy motivador. Sí. A veces, o sea, porque luego de pronto sacamos temas que sí dices, ay, no, ya qué tristeza, me duele la panza. Pero luego también creo que encuentras justo como que estas historias mágicas de, pues no sé si decirlo, de superación. Ajá. Que te hacen como que chocar mucho con tu realidad. O sea, por ejemplo, hace no mucho se nos hizo muy viral un video de un señor que de hecho ese señor como que se acercó a pedirme una foto. Me dijo, ay, me gustan mucho tus videos y no habíamos encontrado a alguien que se dejara entrevistar. Y le dije, déjame entrevistarlo. Órale, pues va. Y ya lo estoy entrevistando y le pregunté, ¿qué es un lujo para usted? Del helado. El helado de 80 pesos. Ajá. Y como que dijimos, órale, pero luego no sabemos, o como que este tipo de videos siento que también no solo para conocer las realidades de otros, sino para la nuestra. Sí. Porque como que te ubicas dónde estás tú, que es algo que todos queremos saber, ¿no? O sea, qué lugar ocupo en el mundo. Claro. Y se hizo súper viral como que la idea de saber que el señor se le hacía un lujo pagar 80 pesos por un helado. Y se hizo todo un debate que de pronto es como que justo uno no sabe, o por ejemplo yo, que luego me dicen como de que tengo mucho enfoque social. O sea, no es como que eso yo no lo planeo, ¿me explico? O sea, como que simplemente creo que no necesitas ser un erudito. Yo no me siento así como de que súper leída o me siento así como que supiera muchas cosas, sino que creo que la gente es sabia a su manera y como que te lo expresa muy... sin tanta como fanfarronería, sí, sin tanta fanfarronería, o sea, como que le preguntas a alguien y te lo suelta y es más claro que tú hagas un análisis, estadísticas y todo eso. La neta, sí concuerdo mucho contigo en eso de que a mí me ha pasado antes en mi canal anterior, ¿no? Que uno vaya hablando o entrevistando a personas y dices, no manches, eso, güey, es más, o sea, siento que es más sabio, ¿no? Que no sé, güey, que
pon tú, no sé, un influencer que dice, ay, es que yo leí todos estos libros y no sé qué, sí. yo soy la mera verdura del caldo, ¿no? Sí, Y, sí, sí. o sea, sí puedes leer un chingo de libros, pero pues... Sí, no, la realidad de la calle, ¿no? O sea, que sea a pie Ajá, de calle. Porque justo a mí me llegan como muchas invitaciones de yo soy experto en sociología, o yo soy psicólogo, yo soy como muchas personas, yo soy de economía, yo soy ta. ¿Por qué no nos entrevistas a nosotros? Y yo digo, o sea, sí, pero es que tú vas a abordarlo como desde otro tema que no es la sí, realidad, o sea, como que desde una burbuja, que está bien, porque ajá, cada quien tiene su realidad, ¿no? claro, Pero siento que específicamente para esto, como que no ocupo gente que quiera como que ir a decir, yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé tal. ajá, Que no funciona, porque no, la mayoría de personas no somos así. sí, O sea, no sabemos mucho de casi nada, pero a la vez sabemos mucho de todo, sí, porque es lo que vivimos, ¿no? pues sí. Todos los días. Entonces siento que está chido, así como tú dices, a pie de calle, lo que te cuenta la gente. Está súper chido y a mí, o sea, como que está chido para los videos, pero siento que a mí también personalmente como que no sé, o sea, me dan un estar diferente o no sé, como que siento que me ha ayudado mucho escuchar personas para mi vida personal. Ok, Siento que me ha ayudado a crecer como personalmente, o sea, no como youtuber o como, ¿sabes? Sino como en mi persona, como que abrir los ojos a otras realidades te ayuda mucho a sí, ser como más tranquilo. pues te saca de tu burbuja, ¿no? Sí. Al final de cuentas, y ves como, porque, bueno, como es el dicho, a veces nos ahogamos en un vasito de agua, ¿no? Sí, Pero pues tenemos techo, ¿no? El refri está lleno, ¿no? sí, Y pues tenemos un trabajo que nos asegura cierto nivel de vida sí. Y y aún así nos privilegio. preocupamos, ¿no? Ajá, porque la gente te quiere. O sea, ¿qué Sí, trabajo te va a dar eso? sí, ¿Sabes? O sea, que alguien te pide una foto sí, o llegue a darte un abrazo sin conocerte. ¿Qué trabajo te paga con amor pues sí, y dinero? sí, No existe, ya, ¿no? Y luego todavía como que preocuparte por algo. Yo cuando empiezo así digo, ay, me caigo gorda. O sea, no debo ser así. Pues sí, es que supongo que es normal, ¿no? Preocuparse por cosas que pueden ser sencillas y pero como que no dejar que crezca, ¿no? Como que ubicarte también y decir, a ver, o sea, esto sí, no tienes que o por qué. claro. Siento que también eso lo nota la gente y como que también siento que es como que una manera o les gustan mis videos porque de alguna manera ellos también como que dicen, ok, relax, o sea, no tengo que estresarme tanto por tal o cual. Pues es al final como una catarsis, ¿no? O Sí, sea, la mayoría, yo supongo, o sea, por lo menos hablando de mi audiencia, yo sé que la mayoría trabaja sí, y yo sé exactamente, porque yo les pregunté cómo ven mis videos, pues la mayoría dice, no, pues llegándole a la chamba, ¿no? sí. O sea, y ya como apagar un poco la mente y ver otra cosa, Es que es ¿no? delicioso, o sea, a mí Sí, me encanta llegar y apagar el cerebro, o sea, como que ya trabajaste, por ejemplo, yo salgo, grabo, hago, edito, hago lo que tengo que hacer, y como que ese segundo de no sé, en lo que te estás cenando, ujú, o lo que sea, y no estar pensando en lo que te hace falta a ti, de que necesito hacer esto, necesito terminar lo otro, necesito y no ujú, acabas, puro estrés, y te sientas y ves algo que te entretiene o que te hace reflexionar, sí, padrísimo. sí, Es la lo neta que... máximo, sí, pues es delicioso. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes Sí. tu rutina? Como Mm, que de ciertas cosas que haces cuando llegas, así ya dices, ya, chamba, adiós. sí, lo primero, me gusta mucho acurrucarme con mi gato, al menos 10 Ah, minutos al día. No sabes, me da una paz tenerla así, no sé, me da mucha paz. Eso y pues prepararme algo rico de comer ajá, y así literal tirarme en el sillón y poner algo en la tele. ya. Ahorita la casa de los famosos. No manches. Ando Uy, entretenido con menudo chismesazo siempre se arman ahí. Sí, y es que la temporada pasada yo no la vi Ajá, y me sentí muy fuera del mundo porque yo veía ajá. los memes y veía todo y no Y todo el entendía mundo hablando nada. de eso, ¿no? Ajá, y decía, ay, no formó parte del mundo, tengo que verla. Y yo dije, esta temporada sí la voy a ver. Y ya Ajá. estoy ahí, ya veo memes y digo, claro, yo entiendo, ya puedo opinar. Órale. Sí. Sí está cagado el concepto. Es que un poco de Big Brother me recuerda, pues. Sí, Pues, sí, está cañón, o sea, como que también como dicen, es que es un experimento social para ya. los que están adentro, pero también para los que estamos afuera. Pues sí, O de sea, cierto todo modo. lo que genera Sí, se me hace brutal. O sea, han pasado cosas controversiales, pero adentro, pero también las reacciones de afuera son muy controversiales a mi manera de ver pues sí. cómo reaccionamos, ¿no? Sí, Siento como que endiosamos muy rápido a alguien y también muy rápido desechamos.
Pues sí. Y también siento que a nosotros como creadores de contenido nos canta un poco el precio Ajá. de la realidad, por lo menos a mí, ¿no? O sea, a mí siempre me dicen como de que, ay, es que eres lo máximo y qué padre y así, pero yo como que trato de no creérmela porque sé que al segundito te tiran, o sea, ya me ha pasado, ¿no? Pues sí. Ah, Entonces, ¿sí ya te tiraron fuerte en algún sí, momento? sí, Sí, a mí también, pero ¿por qué a ti, por ejemplo? porque grabo un comercial con Coca-Cola. Oh, y ahí dijeron. Sí, no, qué hipócrita y muchas cosas así, y pues estuvieron por lo menos 3 meses. Duro y dale, duro y dale, duro y dale. Sí. A mí últimamente me están tirando y eso ya es el otro tema muy pedido por mi audiencia, el fenómeno de la gentrificación en México. Pues obviamente Sí. que antes ya ha existido, pero pues ¿Te tiran por eso o te tiraron? Claro, sí, claro. Más en TikTok, sobre todo, ¿no? Vete a casa, pinche gentrificador. A ver, aquí vivo, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿tú cómo sientes eso? Pues mira, Porque, a ver, o sea, aclarando, no eres un gentrificador, porque tú vienes, o sea, en otro contexto, ¿sabes? O sea, yo pienso, ¿no? Es como cuando de pronto en mis videos también que llega alguien y es como de que, ¿por qué no le haces las preguntas en español? ya. Y yo, porque yo digo, no manches, o sea, imagínate que para irte de vacaciones Ajá. te pidan idiomas. Sí, no manches. O sea, no inventes, ¿no? Sí, Pues, o está sea, cañón. sí, pero, o sea, como que siento que es el tipo de gente como que viene aquí y trata mal Ya. a los mexicanos. Es que sí, hay un pequeño grupito, ¿no? Que luego se hace viral, sobre todo porque, pues, sabemos bien que el morbo y el conflicto, todos Sí, estos arquetipos virales, pues, dan vistas, ¿no? Sí, sí, Pues sí. vimos ahora en Casa de Famosos, fue Sí, sí. una polémica. Al final, como claro, ¿no? Ven este grupo y Sí. lo proyectan a todo el grupo. Y lo puedo entender al final de cuentas. O sea, Sí. pues yo también he pensado, a ver, ¿qué haría yo si yo estuviera en mi ciudad? ¿No? Y de repente llega un chingo de gente de otro lado que evidentemente tienen más varo Sí. y como se compra como en casas, depas, ¿no? En los Sí. lados más chidos, ¿no? Obviamente también Sí. estaría yo muy enojado, ¿no? Sí. Yo creo que por una parte lo puedo entender, claro, pero por otra parte también no, nunca falta ese güey que ha visto 2 o 3 TikToks respecto al tema y ya se cree como experto, ¿no? Que Sí. no reconoce que eso es un proceso que ya ha habido antes. Sí, ¿no? sí, es que sí, es justo como que yo lo veo como un perfil muy específico Ajá. de gente que es desagradable. O por ejemplo, este tema que se hizo famoso, creo que en Puerto Vallarta, me parece, Ajá. de que llegan, compran una casa y aparte de todo quieren cerrar los restaurantes y no quieren Sí. que hayan, porque odian el mariachi Sí. o porque Sí. siento que no, o sea, eso sí se me hace Pues sí. mal. No, o sea, obvio, y eso está malísimo. es como si yo voy a Alemania y digo, odio el tecno, ¿no? Quítenlo. Pues, ¿por qué? Pongan reggaetón, yo quiero reggaetón. Pues van a decir, cállate loca, o sea, O banda. Sí, Ah. pongan banda. Estás en Alemania, o sea, pon tu banda tú, pero déjanos Pues con sí. nuestro rave, ¿no? Déjanos vivir la vida. Sí. Y siento que es eso, como que hay gente grosera, pero en realidad, o discriminatoria también, ¿no? Ujú. Eso se da, la verdad también. Pero en general como que, pues hay muchas personas que vienen en buena onda. Pues en buena onda sí, sí. Pero al final el problema es del poder adquisitivo, ¿no? Sí. Y bueno, no quiero volverme muy filosófico así, pero es uno de mis temas favoritos, ¿no? Pues el capitalismo, como qué alternativas tenemos, porque vimos Sí. que también, pues los resultados no mienten, todas las alternativas que se han intentado en el mundo, Sí. la mayoría fracasó épicamente, algunos más, otros menos. Pero al final... O sea, pero ¿tú te sientes gentrificador o no? No, Yo pues pienso que no. es que mira, yo gano en pesos. Pero Sí. primero, o sea, yo como de este podcast mayormente, Sí, ¿no? sí, Que sí. ven el 80%, bueno, 70% son aquí de México y 25% son de Estados Unidos, pero mexicanos. Y Claro. el 5% son, pues, de Colombia, algunos de Alemania que hablan español, etcétera, ¿no? Ok. Siento como muy simplista como la conversación, porque a partir de qué momento eres gentrificador. Porque si tú pones... O sea, si digamos tú ganas, solo para mencionar un número, digamos 50,000 pesos al mes, ¿no? Ujú. Que es súper sobre lo que el promedio de los mexicanos gana, Sí, sí. ¿no? ¿En qué momento te vuelves gentrificador? O sea, por ejemplo, si tú lo reinviertes aquí,
¿no? Si tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo no sé qué, voy a emplear a 2 personas y sí les voy a pagar bien lo que se merecen, Sí. ¿todavía eres gentrificador? Yo ¿Sabes? creo que no, porque siento que también hay un factor aquí que no se habla. Ajá. O sea, el gentrificador no solamente es el extranjero, es el mexicano que quita espacios a los mexicanos. Ya. Yo creo, o sea, por ejemplo, porque tú puedes llegar con toda la buena intención, o sea, tampoco se trata de decir, no, pues ahora te quedas en tu país y ahí a ver cómo le haces. Pues no, ¿cuántos mexicanos migran? Sí. ¿Sabes cuánto nos quejamos de que tratan mal a los mexicanos allá? Todos merecemos una oportunidad, Ya. todos. Sí, Creo pues, yo, o sea, yo creo que esto se acentúa, como tú dices, porque por la desigualdad social de pagos, pero eso Pues es sí. otro problema es más profundo. aparte, o sea, Y- no es, claro. sí, o sea, eso es otro tema totalmente aparte, que a lo mejor el mexicano le dé prioridad a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los de las rentas que dicen, ay, pues quítate, porque tú me pagabas 5 y ahora voy a cobrar 50,000, y que de pronto se va desechando. Que si es gentrificar, por eso también tiene que ver que no hay regulaciones. Sí. De todas esas, o sea, todo es poquito, ¿no? Y también como que todo tiene dos balanzas, porque por ejemplo, yo soy un negocio pequeñito, ¿no? Que de pronto llega alguien y en vez de darme 10 pesos de propina, me da $20, pues yo obviamente voy a decir, ¿qué? ¿$20? Claro, sí, ¿Eso es sí. mi sueldo del día? O sea, ¿sabes? O sea, siento que eso es lo que está sucediendo. Sí. Pero también es como complicado juzgar porque de qué lugar juegas, ¿no? Porque creo que esos son los problemas, que como que la mayoría todos tienen un punto y hay razón, por eso hay conflicto. Ya. No es como que la gente diga, sí, tú estás mal. Ajá. Pero dices, bueno, pues también lo otro, bueno, pues también aquello. O sea, es como dices, hablarlo así es muy simplista porque implica 20 problemas en Pues sí. uno que no se pueden resolver Sí. quitando a los extranjeros, porque pues eso no es la solución. No, pues, o sea, incluso yo tengo un mini programa de comedia y hace poco, no sé, ¿conoces Info-B o no sé qué? Esas Ajá. pendejadas que luego te aparecen ahí en Sí, Google, sí. ¿no? Esas noticias. Y saqué en una entrevista, saqué parte de ese programa de comedia. Y ese noticiero sacó esto sin decir que se trataba de comedia y de repente, o sea, estaba en la playa, ¿no? Y bam, 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 me llegan un chingo de güey, ¿ya viste? Te hiciste viral. Y yo, tú, a la madre, ¿qué pasó? pero ¿no? bueno o malo, bueno. Pues 2, 3, ambivalente, porque como Ok. ahí ponían de que yo decía, como en serio, pero era de un programa de comedia, de Ok. que yo me sentía juzgado por los mexicanos, por la gente, o sea, como si yo me hubiera victimizado, ¿sabes? Sí. Y bueno, pero lo que no dijeron que es de un programa de comedia donde yo digo, la neta, donde yo siento las miradas más juzgonas, es de la gente que hace 10 años gentrificó la Roma y la Condesa. Ah, ok, y ahora ok, sí ok. están emperrados, ¿no? O sea, Sí. no digo que... o sea, no todos, ¿no? Pero es como... Sí. Al final es comedia con un mini fondo. Es que eso siempre va a real. ser, o sea, aunque digas algo en broma o lo digas en serio, alguien Ajá. te lo va a sacar de contexto. O sea, tú lo puedes decir con la mejor de las intenciones y siento que también es muy mexicano que ningún chile nos embone. O sea, entonces es como de que, no, eso no me gusta, me voy a quejar. Sí. Eso también es muy mexicano, Sí. ¿no? O de todos, ni siquiera mexicano, de todos los lugares, así somos, ¿no? Sí. ¿Y te afectó eso, que te llamaran así o No, no? es que al final ya después yo me dedico a redes, o sea, como profesionalmente desde hace 7 años, entonces tú sabes, todo es cíclico, ¿no? Y a veces te Ok. tiran, a veces te aman, pues a Sí. veces casi, yo prefiero incluso que me tiren que me ignoren, ¿no? Pues la neta sí, yo también prefiero porque pues por lo menos ahí andas, ¿no? Asomando la nariz, ¿no? Aquí estoy. Digo, se siente feo, pero pues dices, bueno, por lo menos Sí. aquí estoy, existo, pero Sí. si nadie te pela, entonces ahí sí ya Sí, está más grave sí. como creador, ¿no? Pero mencionaste otra cosa, o sea, como la raíz de todo, y eso es un tema que vemos, o sea, ¿por qué tantos estadounidenses, porque pues mayormente son estadounidenses y canadienses, de repente después de la pandemia llegaron acá? Sí. Porque está bien pinche cara la renta allá. Ujú. Pues porque hay muchas empresas grandes de mucha lana que pues compran tierra, Sí. ponen ahí sus pinches edificios mamones, tepa mamones, y de repente pues ya no Sí. alcanza, ¿no? Sí, no, y también aquí como que hay un problema de mal repartición de la riqueza, Ajá. que de pronto dicen, es que solo el 1% de los mexicanos gana más de 30,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Es neta? Sí, uno pensara que se va a resolver rápido, pero yo estuve haciendo un poco de investigación y este no es un problema de hoy.
No. O sea, ni de hace 100 años. Esto viene desde que llegaron los españoles, quitaron tierras, despojaron. Entonces estás hablando ya de una desigualdad histórica. No se va a resolver en 10 minutos y que ya también generó un resentimiento de muchos, muchos años, con mucha razón, porque pues imagínate, desde que llegaron los españoles. Y ya hay mucho despojo desde ahí, los campesinos han sido quitados de sus tierras, y pues por eso mismo, por esa desigualdad, fue la revolución, fue la independencia, fueron tantas cosas que ahorita también tienen que ver con la cuestión de gentrificación. Yo creo que también por eso aquí nos resulta tan odioso y tan que nos pega en las entrañas a muchas personas que yo veo, por una cuestión que ya es generacional. Y entonces yo siento que de ahí viene el resentimiento, o sea, pero no creo que sea una cuestión como de ahora, vamos a atacar a Jan porque es güero. O sea, pues no es por ahí, o ya que se regresa a su casa, pues no, o sea, es un problema más complejo, ¿no? Pero lo que yo creo es que la gente reacciona así, porque ya es una cuestión histórica, que aunque no lo tengamos presente, sí está como que en nosotros, ¿sabes? O sea, como que hay cosas que a lo mejor no te dicen, pero sabes. Claro. Que creo que es mucho así todas las culturas. Sí. Yo creo que ese es el problema, pero también es raro porque pues yo por eso a lo mejor llamó la atención tu canal hasta cierto punto, ¿no? Porque era, qué padre, el alemán está haciendo cosas aquí en México y es una moneda de doble filo porque te lo aplauden y al rato te dicen, caes gordo, ya no. Está bien, o sea, como ya dijimos, mejor que nos... Sí, mejor que te tiren, ¿no? A que no te tiren. Eso también voto porque sí. Por ejemplo, estaba investigando en tus videos, ¿no? Por ejemplo, en el que de los extranjeros de México, que subiste varios, los comentarios. A mí me encanta siempre, es lo primero que hago en todos los videos, ¿no? El que comentario. Veo en YouTube, sí, pues es que ahí está la carnita, banda, ¿no? Sí, a ver qué opinan. Por ejemplo... Uno dijo, no trata mal a los extranjeros, pero sí discriminan y tratan mal a su propia gente. ¿No? Eso es algo que yo lo he leído también un chingo de veces. ¿Tú qué dirías? Yo creo que sí. Yo creo que, mira, el problema es que de pronto todo se vuelve absoluto, ¿sabes? O sea, como que siento que la gente no ve matices. Porque sí hay gente que discrimina y que a tu propio sí, por supuesto. Pero también hay gente que no. Entonces como que siento que el problema es que todo se generaliza y no puede ser así, la realidad no es así, la vida no es así. Hay gente que discrimina, hay gente que no, hay gente que viene y gentrifica, hay gente que no. Pero a lo mejor no siempre tenemos o no es tan fácil decir, bueno, voy a pensar y analizar. Es que no le gusta eso al cerebro humano. Nos gusta tener como un enemigo muy claro, ¿sabes? Mira, así se ve, así actúa y ahí vive. Y todos que cumplen con estos requisitos son enemigos. Exacto, ¿no? Amigo o enemigo, sí. Ándale. Sí, pues es eso, o sea, porque sí es verdad, pero no es una verdad absoluta. Es una verdad a lo mejor de 100 personas, pero hay una verdad de 200 que es diferente. Entonces sí, pero no, ¿sabes? Está bien. Lo que tú dices ahora, o la manera de pensar también, ¿no? O sea, siento como... Y más como, bueno, yo puedo hablar de mi país, en Alemania tenemos una manera de pensar muy verticalmente, los gringos también, ¿no? Y justo vi un video de eso que comparaba la filosofía política de los Estados Unidos versus de China, ¿no? Y en China, por ejemplo, pues él el autor lo describía como tienen el pensamiento horizontal, ¿no? O sea, todo depende de las circunstancias. ¿Está bien? Bueno, tal vez sí en esta circunstancia. Sí. Pero está mal, pues sí, puede ser en esta circunstancia. Correcto, así es. Sí. Y no sé, como... aquí siento que también, como sí hay banda que sí también piensa así más horizontalmente. Pero... Es que depende de tu experiencia de vida, o sea, porque al final del día tampoco podemos exigir a alguien algo más de lo que ha tenido. O sea, siento que también de alguna manera como que hacer entrevistas y hablar con tanta gente me ha enseñado un poco de paciencia y de comprender que no soy el ombligo del mundo. Claro. Mi contexto no es el mismo contexto de nadie más, mis experiencias no son las mismas, por lo tanto mis opiniones no son las mismas. ¿Sabes? O sea, y no es que... las opiniones de la gente estén mal y la mía esté bien. Pues no, es justo lo que dices. O sea, uno tiene chance de ser más flexible si te das el chance. O sea, pero tampoco es como que tú digas, bueno, si alguien está trabajando 10 horas al día y se hace 4 horas a su trabajo y 4 de regreso,
pues no creo que esté pensando en vamos a filosofar respecto No. a si el extranjero me odia o no me odia. Pues no, como que dice, nada, triste güero, ya me caes gordo, ¿sabes? Ya. Siento que también tiene mucho que ver porque Claro. también que tengas chance de pensar y analizar requiere de tiempo y mucha gente no lo tiene. Ándale. No, eso también es Pues sí. complicado. Leí hace poco Sí. que, pues, en todo el mundo, no sé cuántos, pero el número me impactó de como de personas que tienen la inteligencia de como un Albert Einstein o más arriba, pero Ok. que trabajan en campos por 14 horas, Mm. ¿no? Duro, así. Y pues sí, pues justo necesitamos esa base económica, ¿no? Para ya Claro. empezar uy, ahora sí puedo filosofar, porque sí, Claro. si nomás es en chinga a todos lados. Sí, y que a lo mejor si tú, o sea, sin afán de discriminar, pero tú crees que si no tuviste chance ni de aprender a sumar y de restar, tú te vas a poner a filosofar de algo. No. Tu preocupación es, ¿Cómo consigo, va? cómo consigo hoy, ¿sabes? Ah, pues que mi familia esté bien, comimos hoy, qué Ajá. bueno, estuvo bien, ¿cómo lo hago para conseguir mañana? ¿Sabes? O sea, Sí. es totalmente comprensible. Ya. Y es hasta lógico. O Pues sea, sí. yo no le quitaría el tiempo a una persona en esa circunstancia de decirle, no, filósofa. O sea, es que tienes que aprender, pues, oye, estoy loca, ¿o qué me pasa? ¿Estás de acuerdo? Pues no, o sea, cada quien tiene sus preocupaciones y son las correctas para cada persona. Claro. No podemos venir ahora a juzgar y decir, es que no analizaste. Pues no, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pues Sí. no. Oye, también una pregunta que me hicieron. Sí. Pues antes tú ya sabes, seguramente que antes en México hubo ese programa que se llama Aquí nos toca vivir, de Cristina Sí, Pacheco. sí. Y tú te dicen dicen muchos que tú eres la sucesora de Sí, Cristina es lo que más me Pacheco. dicen. ¿Y qué sientes al respecto? Pues mira, en realidad no fue un referente mío. Ajá. Sí sé quién es porque me lo dijeron tanto, o sea, es que yo lo ubicaba, pero no cuando hacía programas de a pie de calle, Ok. sino mi mamá veía un programa que se llamaba Diálogos en Confianza o Ajá. algo así, que ella era como la conductora Ok. y era como yo sí la ubicaba, ¿no? Y ya después de tanto que me han dicho, o sea, pues yo dije, busca, ¿no? Y ya, o sea, he visto varios de sus videos y yo lo siento que la gente me lo dice como un gran halago. Sí. Porque es una periodista súper reconocida, respetable, con una labor intachable hasta hace poco que Sí. pues falleció. De hecho, yo tengo un podcast que justamente yo decía, si me lo dicen tanto, estaría top Ujú. que mi primer programa en ese podcast fuera entrevistando a Cristina Pacheco. Ujú. Sería lo máximo Pues del sí. mundo mundial. Pero ya no pudimos contactarla. O sea, cuando surgió mi podcast ya no pudimos contactarla, ya no hubo ese chance. Y yo creo que fue porque ya estaba bastante enferma y Ok. porque falleció al mes. Ya. Me halaga mucho que me lo digan. Me gustaría hacer mi propio camino, Ya. ¿sabes? O sea, como que... Porque también algo que me dicen mucho... Ay, Isa, ni parece reportera. ¿Qué onda con la reportera? Está bien, no sé qué. Ve sus greñas, ¿por qué no se peina? O sea, como que yo digo que la tele justo tiene como un formato Ajá. en el que no entro, pero que no quiero entrar. Ajá. Tampoco, yo no soy reportera. Ya. O sea, yo soy una persona así, pues yo soy comediante, o sea, para empezar, ¿no? Sí. O sea, yo me dediqué más a hacer stand-up. Luego dije, vamos a hacer contenido, surgió esto. Y me fue generando un interés genuino en mi México. Ok. Y me ha despertado un amor tan grande hacia mi país. O sea, no sabes, o sea, para mí México es lo máximo. O sea, todo lo que yo veo de México se me hace fascinante. Ajá. Me encanta. Y como que me ha despertado eso y me ha dado mucha felicidad poder conocer a la gente que habita este país. O sea, se me ha hecho lo máximo. Pero no soy reportera y tampoco aspiro a hacerlo. Ujú. No soy periodista, ni tampoco aspiro a hacerlo. O sea, como que siento que parte de lo que está padre es justo que lo que te decía. O sea, que no es de que uno llegue así como intelectualmente a decir, no, pues ahora con este ángulo voy a Ay, hacer. sí. ¿Sabes? O sea, siento que el hecho de que sea más orgánico, creo que le ayuda al programa. Pues mucho, sí. Siento, porque si no, a lo mejor yo me acercara de otra manera, que digo, obviamente sin insultar a ningún periodista ni que lo tomen a mal, pero es diferente. Siento que a lo mejor yo me acerco, pues sí, como que más orgánico. Hola. Es que lo que siempre se mete a los podcasts. ¿En lo que? Como que se aburre y dice aquí ya. Sí. A ver, más hits.
Sí, pero, o sea, se me hace un halago y agradezco mucho que la gente me lo diga. Y porque sé que me lo dicen desde un lugar muy padre y que siento como que me respetan las personas, Sí. como que, porque, y también eso que me ha gustado mucho, que yo antes era como que, o sea, sigo siendo muy relajante, la neta. Soy así medio desastrosa, pero no al mismo nivel que antes, pues ya también uno ya va creciendo y vas madurando, ¿no? Y algo que a mí también me ha agradado mucho, que algo no pasaba con mi contenido antes, eso, es que me ven en familia. Eso se me hace precioso. O sea, que lleguen familias enteras, hijos, y papás, a decir, nos encanta ver tus videos y platicar de ellos en la mesa. Se me hace lo más precioso que me pudo haber pasado. Y es un público que yo jamás hubiera llegado porque yo era de, ¿dónde nos vamos a empedar? Y esos lugares de chela, o sea, como que ese era mi coto, ¿no? Sí. Y de pronto como que he madurado de alguna manera. O sea, sigo siendo yo. O sea, igual me gusta echar relajo y todo. Pero como que me ha ayudado en muchas cosas y siento que ese referente como que es lo que hace que las personas me vean en familia, Ya. ¿sabes? Eso se ve bien padre también. Eso se me hace Sí. increíble. O sea, se me hace lo máximo. No sé, bueno, ya tiene un ratillo que hice una convivencia. Se me hizo genial que llegaran familias enteras. O sea, familias enteras de, mira, es que es mi hijo. No, es que mi hijo me mostró tus videos y yo se los mostré a mi abuelita y mi abuelita los ve. O sea, eso se me hace lo más mágico del mundo. O sea, que te puedan ver en familia porque, o sea, al final del día creo que así es como puedes llegar, digo, no sé si yo lo estoy haciendo, me gustaría, pero así es como puedes llegar a marcar una generación. Porque ya no nada más es que ven un video tuyo, ya es ver un video tuyo y compartir con tu familia Sí. y platicar de eso. Y a lo mejor a veces no sabemos llevarnos también con la familia, pero tener un punto en el que tú puedas interactuar, Sí. siento que es lo máximo. Está padrísimo. Sí, porque o sea, luego que yo no sé de qué hablar con mis hermanos y digo, pues vemos esta serie. Ajá. A lo mejor no platicamos de cosas tan íntimas y solo platicamos de la serie, pero es como que nuestra manera de intimar, ¿no? Pues sí. Y siento que eso está súper bien y creo que pues se me hace un halago que me digan Qué eso. padre. Es que en el primer canal que tuve también, luego nos comentaba mucho porque en el comienzo decíamos, o sea, a la gente, bueno, más joven, se les hacía muy cagado, o sea, también otra palabrota, ¿no? Cuando Sí. hablábamos nosotros, qué pedo, pinche Sí. no sé qué, a su pinche madre, ¿no? Sí. Ya luego, como también justo lo que tú comentas, nos empezaron a ver en familia. Ajá. Y ya luego nos comentaron, oye, pinches güeros, me caen muy bien, pero por favor, bájale a las groserías porque mi abuela dijo quiénes son estos gringos que dicen tantas groserías. ¿Quién es ese gringo pero cámbiale, majaderos. Sí, es que, ¿sabes qué? O sea, creo que también tenemos, como los creadores de contenido, por lo menos yo, un poco de rebeldía. O sea, a mí me enfadaba mucho como que... Y no digas groserías y esto como que yo decía, pero ¿por qué tengo que...? O sea, si yo soy así, no sé qué. ¿Sabes? Y de pronto como que vas entendiendo y dices, ok, o sea, me están viendo niños. Yeah. ¿Sabes? Yo no quiero que... O luego también, siempre me pasaba, me encontraba en la calle, ¿me puedes mandar un saludo? Y yo diciendo majadería y así le pegadas de que, oye, porque pues así era mi contenido, ¿no? Y luego me decían, tiene 8 años. Y yo, no, pues déjalo, vuelvo a grabar. ¿Cómo que? Ya le dije, no, déjalo, vuelvo a grabar. No, a él le gusta así. Y pues y yo, ay, no. Entonces como que ya cada que me dicen, ¿me puedes mandar un saludo? Digo, ¿cuántos años tiene? Y que porque pues no puedes andar diciendo cosas así, ¿sabes? O sea, como que ahí me cayó el 20 de que dije, oye, o sea, está bien que sea relajando, pero bájale porque pues no, o sea, y como que ahí siento que, te digo que como que me ha ayudado a madurar un poco, o sea, a mí siento que me ha ayudado a crecer como persona, saber más cosas de las demás personas. Ajá. Y como que ya dije, ok, pues digo que me ha ayudado mucho a mí y yo siento que como a mí es algo que me genera tantas cosas reales a mí como Eva, Ajá. siento que a lo mejor también eso ayuda a que la gente conecte conmigo y les guste, porque como que es honesto. Claro. No, yo siento que eso también es importante. Sí, que no creas como un personaje, ¿no? Que Ajá. nomás está actuando y ya Sí. detrás de cámara eres diferente, ¿no? Ajá, y sí, porque se te cae el personaje, o sea, tú no puedes sostener una persona falsa. Sí, es justamente una ya lo vez vimos hablé... en La Casa de los Famosos. No aguanta, el personaje se te cae, o sea, no se puede. Sí, y bueno, o luego tú te crees el personaje tal vez, ¿no? Sí. También, y te conviertes en el personaje que tal vez no es tan amigable, no sé qué. Es que pasa, o sea, porque también, o sea, por ejemplo, yo sí leo comentarios pero no tampoco me gusta leer tanto porque siento que te pierdes el piso. Ya. ¿Sabes? O sea, de pronto hay tanta gente diciéndote que eres lo máximo
que va a llegar un punto en el que te lo vas a creer. Y no es cierto. O sea, por lo menos yo, como que digo, si leo comentarios súper buenos y me los creo, se me van a ir a la cabeza. Sí. Si leo comentarios horribles y se me van al corazón, me voy a poner triste. Sí. Entonces mejor, o sea, como que solo hago así como un ligero escaneo como de que, ok, ¿les gustó? Sí. Pero trato de no clavarme con eso porque siento que puedes perder tu esencia. Es muy importante. Es que yo hasta alguna vez leí un artículo que decía que el ser humano no está capacitado para lidiar con la fama. Ajá. O con la... Sí, o sea, con que todo el tiempo te estén diciendo, lo hiciste bien. Wow. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto, eres increíble. O sea, como que te hace daño. Bueno, ajá, yo pienso. Sí. Te hace daño de alguna manera. Entonces yo trato de no. Ya. Pues te sube el ego al final del día, ¿no? Sí, te lo sube y luego te vuelves bien frágil porque entonces ya solamente quieres tener la atención positiva. Sí. Y algo malo pasa y ya te destruye. Entonces yo creo que hay que mantenerse como que puro. Sí. Lo más puro que puedas tu intuición. Porque si no, justo ya eres un personaje y empiezas a cumplir expectativas y ahí se te va la magia. Claro, sí. Y no solo en los videos, también adentro, porque pues si te la crees, sí, te conviertes en una persona fea, ¿no? Sí, la neta que sí. Y pues ha habido varios casos, no vamos a mencionar nombres. Pero sí, pues sí, o sea, ya lo hemos visto, o sea, sí, sabemos qué pasa. Oye, ¿y cómo hiciste esa transición de un contenido más de cotorreo, de comedia, a un contenido, pues sí, como con más profundidad, con, pues sí, pues lo que hoy en día es ruido social, pinche Loki? Pues fíjate que en realidad, esto alguna vez lo comenté, yo me salí, mi intención más pura era salir a hacer bromas en la calle o hacer relajo en la calle, era como mi idea. Okay. Siempre he sido relajienta, pero también siempre he tenido un lado como muy, de platicar, como así, me gusta platicar así chido y relajo y todo, pero como que siempre he tenido como mi lado profundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a la hora que yo salía a la calle, no sé qué, pues quizás puedo llamarlo como algún tipo de don, no sé si decirlo un don, porque la gente me tiene confianza rápido. Sí, eso lo he visto. O sea, ajá, por ejemplo, hace más de un año y medio más o menos, yo todavía en camino al podcast, todavía no sabía que yo iba a hacer un podcast en algún momento, pero ya sabía que no quería hacer vlogs, ¿no? Ok, sí. Entonces, pues hice como varios temas así, debatibles, o sea, de debate, y pregunté a la gente en la calle. Uh-huh. Y a mí se me hizo un poco difícil a veces, o sea, primero, no tienes que conseguir a la persona que entrevistar. Eso es uno. Sí. Y después que o sea, como que se abran contigo. Abra contigo, eso es otro tema. Sí. Y yo veo tus videos, ¿no? Y entonces se empiezan a abrir rapidísimo. Como, sí. ¿Qué es tu truco? La neta no sé. O sea, es que haz de cuenta que justo me pasó eso, como que yo iba así a echar relajo y ¿cómo estás? Pues la verdad triste. Y yo como que ahí paraba mi tren, ¿no? Así yo como, ok, ¿qué pasó? Pues es que soy enfermero. Ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás triste? Pues es que fíjate que ahorita un bebé y pues no se logró y yo estaba ahí y la mamá y como que me empezaron a contar todo y yo, ay, como que fue como de, ok. Entonces también tampoco soy imprudente, ¿me explico? O sea, no le iba a chutar bromas a gente que me estaba abriendo porque pues, claro, ¡qué asco! O sea, ¿cómo podrías hacer eso, no? Entonces como que yo me empecé a dar cuenta que... Y las bromas que sí me salían, como que me empecé a dar cuenta que era mucho más interesante, hasta para mí, platicar con las personas de esa manera, a estar haciendo bromas. Yeah. Y como que de ahí yo empecé a generar más curiosidad. Siempre he sido curiosa de todo. O sea, como que siempre, esto como de entrar en diferentes círculos sociales, o así, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Desde que estaba chica era como de que, pues ahora me voy con mis amigos los limpiaparabrisas. Ahora me voy con mis amigos, los que tienen casa en Cuernavaca. O sea, como que me gusta mucho, desde niña, como que me ha gustado ver un poco de todos lados. Y a la hora de estar ya haciendo esto, yo dije, esto es más interesante, me gusta más y se está dando orgánico. ¿Por qué siempre queremos forzar las cosas a que sean lo que nosotros queremos? Es que no, yo soy comediante, tengo que ser muy chistosa. O sea, como que esa era mi pelea. Ajá. Y dije, no, pues también eres persona, o sea... La gente ya verá que eres chistosa en tu show si te quieren ir a ver, ¿no? Y como que me empecé a dar ese chance y
pues se me hizo muy mágico porque a lo mejor es lo que debiéramos hacer más. Porque a mí esto me cambió la vida. Sí. O sea, yo me tardé como por lo menos 3 años en llegar a 70,000 suscriptores. Ajá. Mucho. O sea, pero porque yo estaba aferrada en hacer un contenido, ¿sabes? Sí. Y cuando cambia esto, o sea, ahorita ya vamos a llegar al 500,000 Ya. y de suscriptores y apenas vamos a cumplir el año haciendo el contenido, año, 2 meses. Sí. Entonces como que también yo dije, para mí fue una enseñanza de a lo mejor no es no siempre es lo que quieres, sino lo que necesitas y nosotros luego como que por aferrarnos, no te va a ser así, no dejamos que la vida fluya, Ujú. ¿no? Y como que dije, bueno, vamos a fluir y fue así como empecé y me di cuenta que la gente me tiene demasiada confianza, porque incluso cuando hay gente que es así como que dura, que no quiere platicar, Ajá. creo que lo sé leer bien y sé Ya. como que sé qué decir, no sé, es que no sé cómo explicarte, pero así me ha pasado, como que empiezan medio así oscos que no quieren y yo también sé, ¿no? O sea, de que digo, si platico más, yo sé que se va a aflojar Ajá. o también sé que digo, no, aquí no va a haber conexión. Sí. Pero la verdad es que ya es rarísimo que yo me encuentre una persona con la que no pueda conectar. Claro. No sé qué sea, Está padre. Pues sí, como dijiste, don, ¿no? puede ser O un sea, don. sí, y eso también, muchos creadores de contenido vimos, creo que eso, ¿no? De que empezamos con una idea muy fija, Sí, de que tiene ¿no? que ser esto. Y huevo, esto va a ser, esto va a ser. Y no es así, ¿no? Y algo por casualidad, ¿no? Que no sé, hiciste un experimento o algo, o sea, de repente pega Sí. y dices, no manches, es por ahí. Ujú. Siempre pasa, o sea, con los creadores de contenido, por lo menos yo todos los que conozco, es como de que, no sé, suben un clip que planearon y dijeron, este va a ser viral porque tiene todas las ideas perfectas y lo subió a la hora de mayor tránsito y nada, y de pronto uno sube una tontería, ¡pum!, viral. Pero tiene que ver no con que sea una tontería, sino con que es orgánico, creo yo, con que es honesto. Y como que a veces es muy difícil ser honesto porque tenemos muchas metas de por medio y es como de que creemos que lo sencillo es guacala. ¿Cómo va a ser sencillo? No, algo acá. ¿Sabes? Como que nos peleamos mucho con eso y creo que eso nos hace perder a veces autenticidad Sí. sin darnos cuenta. Sí. Otra cosa al respecto que nos pregunta Montserrat, ¿cómo le haces para tener ese valor de acercarte a las personas y también sobre todo de lidiar con las emociones? Porque, no sé, a mí me ha pasado que yo entrevisto a alguien y cuenta algo sumamente triste y me Y te dan congelo, ganas de ¿no? llorar. Y, o sea, que tengo un nudo en la garganta y no sé cómo salir de De esa ahí, emoción. ¿no? Pues, Solamente una vez me pasó que me quebré, ya, pero no fue en mi podcast. ya. En general sí siento, porque luego me dicen, no sientes nada de que, o sea, pues sí, obviamente siento. Pero ¿sabes yo qué pienso? Si yo llorara, o sea, no sé, o sea, como que de pronto, siempre que entrevistamos, al final, por lo regular, la gente nos dice, muchas gracias porque me desahogué. Me sentí muy bien platicando contigo, o sea, me siento más tranquilo o me siento más tranquila. Porque pareciera que no, pero aunque tengas amigos o tengas familia, a veces no tenemos con quién platicar, es algo raro. Sí, Entonces como que ellos se desahogan, ¿no? Y a lo mejor es un momento en el que no tienes seguido desahogarte. Y siento que si alguien me está contando algo muy, muy fuerte y se pone a llorar y yo me pongo a llorar con ellos, ya. siento que de alguna manera es quitarles foco. ¿Sabes? O sea, como hacer que la gente se voltee conmigo y como que siento que les quito importancia al yo hacer eso. Como que se me hace grosero Ya. a mi manera de ser. Órale. ¿Sabes? O sea, porque si estás platicando y luego ahora ya la tristeza ya es mía y a Sí. mí ni me pasó, Sí. yo digo, no, pues no manches, ya deja de llamar la atención. O sea, ¿sabes? O sea, yo siento eso. Pues también es disciplina, ¿no? Porque, pues. Sí, yo me aguanto. Sí. O sea, me aguanto y estoy así como de que, porque justo como que no quiero quitar foco. Ya. Ya después, cuando termina el video, pues ya me suelto 2, 3 lagrimitas. O fíjate que ahorita ya lo he ido aprendiendo a procesar o más. Porque al principio sí, hasta como la gente cercana a mí me decían, no necesitarás como que algún tipo de ayuda psicológica, porque te han contado cosas muy densas. Y de pronto sí, pues depresiones así de una semana, porque luego, o sea, hay cosas que a veces ni podemos sacar en los videos de lo denso que es. Y son informaciones que tenemos que de pronto
literal te hacen perder la fe en la humanidad, ¿sabes? Pero también a la misma vez enterarme de cosas tan feas está en la balanza con ver casos de gente tan chida que sale adelante, que pues creo que de alguna manera se compensa y trato de concentrarme más en esto. O sea, hay mucha gente muy buena, muchísima. Pareciera que de pronto el mundo está putrefacto, pero hay mucha gente muy buena. Lo que decíamos, ¿no? Solo que no es tan ruidosa como la gente mala, pero ahí están. Pero sí, pues sí es complicado. Ya me he estado como que, te digo, aprendiendo a procesar todo y a lo mejor no cargarlo, tomar un momento de respirar después, porque si no todo lo arrastras a tu vida. Claro. Pero por eso no lloro, porque digo que se vería mal. Tienes más disciplina, la disciplina, no sé, de como una psicóloga, ¿no? Escuchando a sus pacientes. Sí, pues es que si no, o sea, y luego sí me ha pasado, o sea, luego lo que hago es que me aguanto la respiración. O sea, como que haz de cuenta que siento que voy a llorar y empiezo así como... Entonces como que ya me preocupo más por no ahogarme, que como traer un poco de distracción y pues también salirme un poquito. ¿Sabes? Porque si te quedas ahí, no, pues no. Y te desgastas demasiado, te vuelves loco. Te vuelves loco, no puedes sentir tanto y de tantas personas todo el tiempo. Sí. Yo una vez trabajé, hace más de 20 años. No sé si ahora revelé demasiado sobre mi edad porque nunca la menciono. Pero hice servicio social en la ambulancia. Y como lo que tú me platicas ahora, como me recuerdo a eso. Sí. Porque claro, no puedes, o sea, ves cosas muy tristes, ¿no? Y no puedes estar ahí chillando, ¿no? Tienes que funcionar, ¿no? El oxígeno, no sé qué, esto, aquello. Pero aún así, como lo recuerdo, o sea, los primeros meses fueron como duros. Pero una vez como que ya estés como curtida, ya es como te sientes... O sea, yo me sentí el resto del tiempo trabajando en eso muy feliz, ¿no? Porque al final era de... Pues llegas a una situación muy, muy de la fregada, ¿no? Pero dices, pues ya chale, ya pasó, ¿no? O sea, yo a partir de ahora solo puedo ir mejor, ¿no? Y tal vez eso es como mi papel ahora, ¿no? Sí, o sea, para mí es como que una línea delgada, porque pues bueno, obviamente ver accidentes físicos de personas así o cosas es súper fuerte, ¿no? Sí. Y aquí son como cosas más emocionales, pero también trato de poner cuidado de no desensibilizarme, ¿sabes? No me quiero ser una persona fría. Sí. No quiero perder, el alma, ¿no? O sea, tampoco perderla por dejarla ahí, pero tampoco perderla por no ser sensible a eso, porque creo que también es parte importante del trabajo, que seas sensible a lo que la gente te dice. Entonces es un tema ahí medio complicado, pues soy más complicado de lo que es, o sea, solamente es como que tener claro cuál es tu papel. Para mí, o sea, para mí mi papel es mostrar, no es a lo mejor que la gente me vea triste a mí. Pero la gente ya me conoce. O sea, y luego uno quiere ocultar, pero dicen, ay, no, yo vi que la Evis ahí como que se aguantó las ganas de llorar. Y yo digo, ¿cómo saben? Yo lo oculté muy bien. Pues sí, luego, claro, se nota, ¿no? Sí, se nota. En la cara, no sé, o sea... Sí, como sí, pues sí. Es que sí, pues, y también eso es parte, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo creo que está bien mostrar un poco de emoción, pero ya como que yo desbordarme, no. Porque siento también, justamente la vez que sí me ganaron las ganas de llorar, estaba llorando esta persona muy, muy, muy triste y yo a la hora que le hice la pregunta, me dijo, no te preocupes, y salió de ella para consolarme a mí. Me sentí tan mal, dije, ¿cómo me atrevo? O sea, si ella es la del problema y me está consolando a mí, o sea, no, qué horrible. Dije, no, discúlpeme, no. Y ya como que me recompuse y seguí así como que... Y entonces estoy así, o sea, ¿sabes? Pero como que justo esa balanza de que ahora el que está mal te consuela a ti... No, ¿cómo crees? Sí, no. Eso no se puede. Sí, no. Oye, también has viajado mucho. Sí. Has ido, por ejemplo, a mi país, Alemania. Sí. De eso me gustaría ahora hablar contigo. Pero empecemos con México. ¿Qué diferencias has visto, como qué choques culturales como mexicana has tenido? ¿Allá? Sí, allá. Bueno, empezamos con Alemania. Con Alemania, pues te digo que para mí algo muy... Yo cuando llegamos a Berlín,
desde entrar así a la ciudad, ya ves, llegas o bajarte del tren, del avión y ver la ciudad como que así oscura, ¿sabes? O sea, como decir, ¿por qué nadie trae? Porque yo me acuerdo perfecto, yo traía como una blusa como rosa, pero rosa fuerte y como que colores así vibrantes. Ajá. En ese tiempo yo tenía el pelo neón, Ajá, o sea, era sí. como que así, la rara, ¿no? Ajá. Y como que de entrada salir y dije, ay, no, aquí no quepo. No, como que no hay espacio porque todo el mundo de negro, como que muy así frío, ¿sabes? O sea, no sé, aquí llegas a la tienda y es, hola, ¿cómo estás? Ajá. Bien, ¿y tú? ¿Y cómo te ha ido? ¿Sabes? Aunque sea una señora que no, a lo mejor no es tu amiga, pero como que hay otro tipo de cordialidad. Y allá no. Y también como que a veces cuesta trabajo o viajar te ayuda a darte cuenta que no sean como tú no es grosería. O sea, porque siento que cuando por primera vez llegas a otras culturas y como que dices, ay, qué grosero. No me dijo buenos días, o no, pero pues tú no sabes que a lo mejor ustedes no dicen buenos días y es rarísimo y el grosero fuiste tú, porque ¿qué tienes que estar haciendo hablando con alguien que no conoces, no? O sea, Sí. son como otras culturas. Eso, te digo, los colores, la gente así, como muy seria, también como que sus miradas, ¿qué onda? O sea, como que, De que no sonreímos mucho, ¿no? no, pero están como Sí, hemos hablado mucho en ese raro, podcast de eso, justo de ese fenómeno, que aquí, por ejemplo, vas al parque, ¿no? sí. Pues viene una persona y así, pues seguido, pues, ¿no? Haces así de, Haces un gesto, ¿no? sí, de qué onda, ¿no? Y ahí es como de ignorar, o sea, Sí, no, y aparte es durísimo. Bueno, a mí me dolió la panza porque como que a veces, como dices, justo chocas una mirada y es como, pues aquí estamos existiendo, ¿no? O sea, cordiales, ¿no? sí. Y tú haces así, te quedan así. Y tú, ¡ay, no! Ese señor me va a pegar, ¿qué va a pasar? Y también, pues, o sea, choque cultural, yo creo que para ellos, Ajá. yo sentí que yo fue un choque cultural para ellos desde, pues, el aspecto, el cabello, Te digo Pues, que nos sí. tomaban fotos. Sí, qué loco. En Berlín. Ajá. Es que Berlín, eso se me hace, bueno, quién sabe, en Berlín hay cada loco que también, pero es, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Berlín, tomaba el metro para el trabajo Ujú. y, güey, o sea, los personajes que se subían, ¿no? Sí. No manches, o sea, Te tocó como, gente rara. sí, muy rara. O sea, una vez llegó un güey así con un arbolito, así, Pero a ¿no? lo mejor nosotros eran como viejos cachondos, ¿no? Porque como que, o sea, Guácala, era, sí, tú, guácala, pero yo siento que sí, porque, o sea, de hecho teníamos bueno, conocimos a un chico allá y nos decía que les dijéramos que eso, nos dijo Das Froten, o algo, Das, Das Froten, dijo, das es eso, froten. como que nos decía que eso está prohibido, algo así era la Ah, palabra, verboten. algo así, Sí. nos decía, como que digan eso, porque ellos son súper cuidadosos de su privacidad, Sí, no puedes o andar sea, tomando eso ahí que fotos de nadie. ajá, o sea, como que grítenles o háganles saber que está Favor. mal. Algo así. Sí. Y yo, haz ruido, pues grita, o sea, porque nos decía, que eso está mala onda, o sea, Pues sí. y aparte ellos saben que eso no está permitido No, aquí, o sea, sí. se están pasando de lanza. Pues sí. Y pues ahí nos tienes, ¿no? Pero te digo que eran como ya hombres, puros hombres, como arriba de 40, 50 años. Ok. Y eran los que sí, pero sí nos tomaban fotos así de que en el metro, así como que te iban grabando y yo, pues, ¿qué ¿Y en traigo? varias ocasiones diferentes o? Como unas 3, 4 veces nos pasó. Neta, qué loco. Ujú. Ay, no, lo siento por esa mala experiencia. Pues como que ahí vamos nosotras muy exóticas y yo dije, es que, ¿qué será? O sea, fue parte, o sea, tampoco fue como que me sentí terriblemente mal, o sea, sí, cuando me Ya. dijeron, eso está súper mal, eso aquí no se hace y sí grítales, yo dije, ah, bueno, Sí. ok, yo les grito, ya está, pero como, o sea, no me sentí mal, sé que está mal, pero como que dije, bueno, pues ya gente loca hay en todos lados. Los puedes demandar, incluso, o sea, los Eso me alemanes, decían. nosotros estamos muy clavados con los derechos en nuestras propias imágenes y así. Hay mucha paranoia en Alemania, yo creo que debido a nuestro Sí. pasado, ¿no? Pues es, o sea, de muchas cosas que se graban acá en México, ahí ni de pedo, o sea, de, ay, ahorita voy a grabar una bromita en la calle, no sé qué, yo voy a No se grabar puede. ahí unos extraños sin que se den cuenta, no manches, ¿no? No, pues yo no sabía eso y fue cuando ya como que entramos un poco que nos dijeron, ah, ok. Ah, Pero de ahí en fuera, ya. ya una vez que te adentras, es como que, ay, no sé si tuviera que describirlo de alguna manera, es como metal, ¿sabes? O sea, como que la sensación de Alemania es como tener un metal frío en las manos. ¿Sabes? Así lo siento como que es así como metálico, como industrial, no sé, o sea,
no sé, así se me hizo como muy, muy, muy... En México o sea, se me hace más padre. Sí. Pero pues porque yo soy de aquí, ¿no? Sí. O sea, y como que, como es uno, o por lo menos como soy yo, que aparte soy platicona y así, sí. O sea, como pura gente o que te tomen fotos o que le sonrías y te hagan cara y digo, ay, no me hallo yo. Aquí, pero todo lo demás divertido, te digo, fuimos a Oktoberfest. Oh. Padrísimo. Ahí sí hicimos un montón de amigos. También claro, son más serios, ¿no? Sí, somos la mayoría, sí. Como que también siento que aquí es muy, muy normal que llegas a un lado y puede ser que hasta estés platicando con la mesera y no haya tema. Como que hay mucho intercambio de así. Sí. Y allá como que no tanto. Pero ya cuando estaban así como que tomadones ya llegaban. ¿Y dónde son? México. Ay, México, qué padre. Y así. Como, pero sin alcohol, no. No platican. Eso es justo el tema, en el 90% de los casos así. Sí, si no están tomados no platican. ¿Cuántas se tomaste en el Oktoberfest? 3, te digo que me eché 3. ¿De 1 litro? Ajá, y una amiga se hizo pipí. ¡A la madre! Es que éramos yo y mi amiga, perdón, ya te quemé, discúlpame. Pero es que ella no toma, o sea, sí toma, pero se toma una copa de vino y así, pero ahí entra la bailadera y que están brincando y que súbete a la mesa y ya ves que se suben como en los... Sí, en los bancos. Ajá, entonces como que ni nos sabíamos las canciones, pero yo como que dije, si no empezamos a disfrutar, no vamos a ser felices, o sea, es como que te las sabes, estamos ahí en el brincadero y pues tomas, y ella así de plano se hizo pipí. Está muy fuerte la cerveza. Es que sí está pegadora esa del Oktoberfest. De hecho... Todas están pegadoras allá, ¿no? Pues sí, es que sí pega es que aquí es como agüita. Pues unas marcas sí, otras menos. Pero pues con las marcas ligeritas, o sea, como que por eso son ligeritas, ¿no? Porque te puedes ir, no sé, tipo a la playa y chelear todo el día. Todo el día y sí, o sea, sí vas a terminar medio acá, pero no, ahí no puedes chelear todo el día, imposible. Bueno, sí puedes, pero claro, sí puedes. Terminas así muy... Muy vomitrón. Muy vomitrón, muy podrido. Mi récord, hace un chingo de tiempo también, a mí me gusta mucho ir al fútbol y así, el tema de las barras y así. Ajá. Y con la barra de mi equipo, antes íbamos así a viajes por toda Alemania, ¿no? Ajá. Y me chingué una vez 7 litros. ¿Y no te desmayaste? No, pero durante todo el día. Bueno, tú eres alemán, o sea, tú aguantas más, ajá, ¿no? A las 6, tren, ¿no? O sea, ahí hubo el tren con toda la banda, ¿no? ¿Te dio blackout? No. O sea, sí llegué bien pedo y al final creo que... ¿Pero nunca vomitaste? No creo, no. Según lo que yo me acuerdo, ¿no? O sea, bien. Bien, pero a ver, del 6 de la mañana hasta como las 3 en la noche cuando regresamos. Un rato largo. Ajá, dentro de 21 horas. Es que te digo que nosotros nos echamos 3 en 3 horas, era como de... Y la hubiéramos tomado más rápido si el tarro no pesara tanto. Sí. Porque si era así como de... Si no lo hubiéramos tomado más rápido. Está bien, o sea, ya que conoces y como que ya también uno tiene sus prejuicios. Yeah. Porque también uno se asusta. Sí. O sea, como que uno como mexicano siento que lo miran tantito feo y dices, no me quieren. No, ya me quiero ir a mi casa. ¿Por qué me miran así? No sonríe nadie, ya vámonos. Pero como cuando pasas ese propio prejuicio también, ajá, o sea, como que ves que no toda la gente es así. Yeah. O sea, porque también de pronto nos tocó que nos ayudaran en la calle algunas personas, o sea, como que con las maletas. Ajá. Como que sí decían, como que no sé cómo se saben, y nos llegaron a ayudar o así. Entonces como que digo, pues es igual, nada más que son más serios, ¿no? Sí. Sí, hoy lo pasaría re mal en mi región, que solemos ser muy callados. ¿Sí? Sí, muy. Sí la pasaría mal. Sí. Sería raro. Siempre cuento esa anécdota que a veces en mi familia, ¿no? Estamos ahí sentados, así en Navidad, y así, o sea, como del lado de mi papá, tiene muchos hermanos y así, estamos así con todos los primos, y hay momentos donde solo escuchas los cubiertos de club. Y luego... Sí. Y luego, pues sí hablamos, pero somos muy tranquis, así. Y luego ¿pero qué piensan en esos momentos de nada? No, pues está rica la comida, ¿no? Así, algo así. O sea, pero nadie se preocupa por decir, y luego, porque aquí luego, ándale. Sí, o sea, cuando hay silencio es como que, y luego, o sea, ¿por qué estamos callados? Sí, pues sí, luego después con la chela, tal vez. Y hay un juego de carta que jugamos mucho Skat, y no se habla jugando. Mi tía siempre cuando nos enseñó Skat me regañaba, jugando Skat no se habla. Así. ¿Y no platican chismes?
Sí, somos chismosos también, pero todo a su tiempo, así con la chela. Yo siempre caí como un silencio y digo, ¿quién tiene un chisme nuevo? Pues sí, platiquen, ¿para qué estamos aquí? O sea, no puedo así con él. O sea, sí me sé estar en silencio, pero no, así que ya yo escuché el cubierto crujir. Yeah. No, me vuelvo loca. Yo, digo, no pongan música, aunque sea algo. Sí. ¿Y tú para ti qué fue tu shock más grande de México? ¿De México? O algo más bien, algo que todavía te choqué, ya llevando tiempo acá. Pues claro, entendiendo las indirectas, ¿no? Cuando, Ok. O sea, de poder filtrar cuando te dicen no, pero entre las líneas. Ah, ¿no? ok. Porque en Alemania... No sí, es, no. no, Oye, o sea, ¿sabes algo también que se me hizo muy loco? A ver si es verdad. Porque justo ahí en el Oktoberfest, estábamos ahí todo y había una chava mexicana casada con un alemán. Ajá. Y entonces yo le dije, "Oye, esos güeyes de esa mesa se me quedan viendo, pero no se voltean. O sea, ya me angustié. Me van a matar. O sea, ¿qué va a pasar? Porque está así. O sea, ya él como que le dice así, o sea, le digo, pero no, o sea, ¿qué está pasando? ¡Qué miedo! Y me dice, no, es que aquí la mujer del primer paso. Le dije, ¿cómo? La mujer se acerca al hombre. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, porque tienen, como que decían que las mujeres allá son mucho más como que, lo que dice, ahí él no es no. O sea, como que la mujer es más, Ajá. Sí, o sea, sí he tenido situaciones donde, sí, como que la chica hace como, pero no siempre, ¿eh? No, o sea, Pero es sí son variado. muy mirones, o sea, eso he escuchado muchas veces que los pinches alemanes nomás te quedan mirando también en el transporte Ajá, sí. público. ¿Qué Es que no tal? quitan su mirada, ¿Pero güey, o por sea, qué? cultural, no sé, no sé, son muy mirones, no sé. O igual ahí compensan el chisme que no pueden hablarlo, o lo echan con los ojos, no sé. Pero es que no sabes si, o sea, no, como que son miradas, como que dices, caigo bien o caigo mal, no lo sé. Ujú. Es un misterio, porque como que es así como una poker face, ya sabes, como que dices, hay maldad, hay bondad que hay atrás de esos ojos. Hay muchos reels y TikToks como virales de esto, o sea, alemanes en el Ajá, sonaria, alemanes en el transporte público, sí, ajá. sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa entre ustedes? O sea, por ejemplo, si un alemán está así y otro está No, así, ahí se crea un bucle infinito. o sea, no te agachas la mirada. Sí, no, se crea este bucle infinito y es como... Ay, se no, crea ¿qué un onda con eso? universo paralelo. No sé, sí está raro, la neta que sí, ¿eh? Una vez me acuerdo que había comido unos honguitos mágicos, Ajá. ¿no? Y yo sentí la necesidad, no sé por qué, pero de subirme al metro, Ok. ¿no? Y ya andaba así como con las pupilotas así, ¿no? Entonces, ¿fuiste el alemán que mira mucho tiempo? ¿Eh? ¿Fuiste el alemán que mira mucho tiempo o no? No, es que como ya sabía que, la fuck, ¿no? Y ya en el metro dije, no manches, no, la pinche gente me va a mirar todo, ¿no? Y ya, o sea, como nomás miraba así el suelo, así. Ya luego me escapé, ya en la siguiente ¿Pero aquí estación. en México o allá? No, allá. No manches, Allá aquí. también como que le dan muy duro a las drogas, ¿no? Pues a los alemanes sí les gusta el exceso. Pero como que gacho, ¿no? O sea, ay, sí, yo dije, estos... ¡Saquen el Tonayán! Sí, yo dije, estos locochones acá. Yo no consumo nada, pero tengo, o sea, como que mi amiga sí decía, vamos por eso, vamos al otro. Yo dije, ay, no, no, ¿cómo crees? Nos vamos a quedar locas. Sí. O sea, ve cómo están estos. O sea, como que digo, si la cerveza es más fuerte, ¿no será que todo eso es más fuerte? Sí. Y Es según que- yo, sí. Sí, o sea, no sé, es también algo cultural, siento como, sobre todo la gente, yo soy de pueblo, ¿no? Es como que crecimos en pueblo, pues, güey, o sea, tienes 16 años, ¿no? Y alcohol, obviamente, cerveza está súper accesible ahí, súper barata y así, ¿no? Sí. Y así como las fiestas, es hasta que ya el último se caiga, más o menos, ¿no? Digo, aquí también, pero siento que allá un poquito más duro. Sí, le dan fuerte, Sí. fuerte. Es que justo como Y uno más en como... Berlín, ¿eh? Ajá, uno como mexicano siente que es el rey de la pachanga y que acá no la amanecemos, acá no, pero sí están más locochones allá y aguantan más, yo siento. Sí, aquí uno es más tranqui, ¿no? Como que... Es que sí, les gusta explorar como diferentes realidades bajo la influencia de Exacto. sustancias. Bueno, no todos, pero sí es como... Pero es más común. Yo me lo he cuestionado mucho porque como llegando acá, etcétera, yo empecé a hacer como, no sé, de repente dije, ok, voy a hacer un mes de detox,
¿no? Ok. Y no sé, eso ya fue hace años, ¿no? Ujú. Y dije, güey, está cañón, porque desde mis 15 años es la primera vez ahora en mis 30 que hago un detox de, no sé, de 4 semanas, ¿no? Y como empiezas a cuestionar, ¿no? Y preguntar, ¿por qué empezamos a tan temprana edad? Sí. Incluso culturalmente es aceptado, porque pues es normal que tu papá, por ejemplo, como toma tu primera chela, bueno, no fue mi primera, o sea, Sí. no le dije que antes ya habían tomado, ¿no? Pero se toma una chela contigo y tienes como, en algunas regiones 14 es normal y en otras 15. Ok. ¿No? En mi caso 15. Y de ahí Pero ya ya... habías tomado desde antes. Sí. Sí, yo también empecé como que chiquilla a echarme mis parrandonas, pero de todas maneras siento que está más darks. Allá como que sí te digo, y aparte te digo que le metes la vibra que es como duro, o sea, como Sí. que se me hace así, como, sí, se me hace duro, así Sí. como chispas, no sé, esa es la, como que yo, te digo, como metal duro, o sea, es la palabra que yo describiría de Alemania, Órale. ¿no? Sí, es que, sí, sobre todo... Las ciudades en las que yo estuve, o sea, Berlín, sí. Y me comentaste eso del filtro, ¿no? Como si le hubieran puesto como un Ajá. filtro de sepia o algo Ajá, así. yo dije, a dónde me movieron acá el filtro? Porque sí, como que sepioso, como que también le subieron como el contraste, pero en blanco y negro, ¿sabes? Como duro, Sí. duro con contraste. Sí, con contraste. Que sí puede ser diferente a veces, pero creo que también, no sé cómo fue el clima cuando llegaron, o sea, cómo fue el tiempo cuando llegaron. Llovía, Sí. llovió y de pronto hacía un frío así, bueno, para mí, pues obviamente las temperaturas estaban más cañonas, ¿no? Pero pues yo lo sentía bastante frío y húmedo. Entonces sí era como de que, uy, Eso influye mucho, porque sí. luego sale el sol, ¿no? Y es como Y un también, cambio de 180 grados. De repente todos en el parque, wow, y nos ay, quitamos la sí, playera y pero no eso se me sé hizo qué. bien raro porque yo decía, yo con mi suéter, Ajá. y yo viéndolos ahí cómo se encueraban y yo, ¿a poco para ustedes esto es calor? Y que aparte como que se tiran en el parque, ¿no? Y ahí como que toman el sol ahí y decían, no, pues es que luego si no hay sol se vienen aquí a solear. Ajá. Y yo estaba así con mi suéter, y yo, ok, o sea, pues qué raro porque pues uno no es así. Sí. ¿No? Tú vas a la playa o a la azotea, pero es como que el clima realmente es caluroso para que tú digas, me voy a broncear. Sí. Pero, por ejemplo, para que la gente es como de que estamos aquí a 17 grados y hay poquito sol y se quitan Vámonos. Es y ya que se la les hace. vitamina D, Bueno, necesitas sí. vitamina D. Bueno, sí, en ese sentido sí, pero también como que había chavas cotoples Ajá, sí. y no había como miradas de nada. No, Eso sí. también allá es como que otra cultura, ¿no? Cada vez es más común. Bueno, Sí. en las playas hay muchas playas nudistas. O sea, Allá es donde, o era en otra ciudad de Europa, donde es te meten a la cárcel por acosar. pues por supuesto, Sí, sí. ¿verdad? O sea, si alguien está en un sitio público o en un restaurante acosando, pues lo que pasa es llaman a la policía, mínimo, le dan una denuncia, ¿no? Que sí Ujú. se persigue, o sea, no No se tienes queda que, ahí. ajá, no se queda ahí. Y si mínimo te dicen, ahora se llama Platzverweis, ahora tú aquí a un radius de no sé qué, 3 kilómetros, bye bye, ¿no? O la otra es que ya directamente al Torito, ¿no? Al torito de allá. Bueno, Oh, Torito, cárcel a la estación de la policía, pues. ¿No? claro. Sí. Oye, y también a ver si es verdad. Estábamos ahí como que veíamos que la gente se quitaba la ropa Ujú. y ahora resulta que las mironas éramos nosotras, porque pues, para nosotras era Ajá. raro y yo no veas nada porque aquí no debemos mirar, aunque sea raro para nosotros. Sí. Pero pues para nosotros sí era así de, ¿ya viste? Sí. Y ahí los ojos, no miren, no miren. Y eso se nos hizo raro, pero también justamente como que este chico que vivía allá como que nos decía, es que los alemanes son más raritos, Ujú. como que sexualmente. Porque decía, como que yo siento que como ya ven todo y lo pueden ver en la calle y no les causa nada, como que también como que buscan emociones más fuertes. Ah, por eso luego hay lugares como el Berghain, no sé si Ajá. escuchas de Kit Kat, por ejemplo, No escuché. es un antro bar ahí, nunca he ido. Ajá. Pero bueno, obviamente está, como ya dije con mi esposa, es en la bucket list
ir Ok. y morborcear, ¿no? Una Claro, vez en la sí, vida. sí, sí. Y pues es un bar, antro, donde mínimo tienes que entrar en látex o así, sin ropa. Ok, Y pues ahí hay dentro hay de todo, ¿no? O sea, sí. de libertinaje completo, ¿no? Ajá, eso también hay mucho en Alemania. Sí. Como que no, uno no lo pensa. Es que es muy contrastante porque tú dices, ¿cómo esta persona seria que no quiere ni sonreír? De pronto está aquí en látex, o sea, ¿cómo? O sea, es raro, ¿no? O sea, como que son muy serios, pero a la vez también es como, "Ugh". Sí, ay, desmadre. Ajá, está raro. O sea, es Sí. como que un choque que dices, ¿qué onda? Sí, pues no sé por qué será, pero sí es, bueno, es muy berlinés también, ¿no? Ese pedo, o sea, Sí, en Berlín ves mucho eso. Por ejemplo, en Múnich también fuiste. sí. No sé cómo se te hizo Múnich en contraste a Berlín, por Pues ejemplo. se me hizo, o sea, Berlín se me hizo un poco más sombrío. Ajá. En Múnich a lo mejor estuve más como quedando el rol. Fui, por ejemplo, al castillo este de Neuschwanstein. ¿Cómo se dice? Neuschwanstein. Ay, no. ¿Dónde están todos los turistas? Neuschwanstein. Ándale, ese. ¿Dónde están todos los turistas asiáticos? Ajá, ándale ahí. El que dicen que se parece al castillo de Disney. Pues un poco. Sí se parece al castillo de Disney. Y como que estuvimos ahí y de ahí nos fuimos al October. O sea, como que ahí fue más dormir de día y vivir un poco más de noche porque estábamos en el Oktoberfest. Entonces como que pues la gente se me hizo, pues fue la del Oktoberfest, pero también estuvo raro porque yo me acuerdo que llegaron unos chavos ya y como, ¿de dónde son? ¿No? Ya, cuando estaban ya cerrando todo. No, pues de México, ay, qué padre. Y nos dice la chava, él es mi novio, pero también es novio de mi papá. ¿Eh? Ajá, y yo, ¿qué? What? Y dice, sí, él es novio mío, pero también es novio de mi papá. Es que como yo me salí de la casa, mi papá, o sea, a él le da dinero a mi papá. A ver, yo todavía le dije, a ver si te entendí bien. O Porque tal creo vez que... estaba ya bajo la influencia de la chela. Sí, ¿Eh? no, yo dije, pero no se veía, yo me veía peor que ella. Yo dije, a lo mejor yo estoy borracha y yo no entendí bien. Le volví a preguntar. O sea, porque yo dije, o a lo mejor yo no entendí bien o no habla bien algo de comunicación. Me dijo, no, sí. Y me explicó como que el novio se daba al papá porque el papá como que era como su sugar y se iba y se gastaba el dinero con la morrita, la hija. Weird. Ajá, y yo dije, ¿qué? O sea, como que aquí es diferente todo, ¿no? O sea, la gente se comporta raro. Wow. Por eso te digo que, y justo este amigo, como que nos decía, él es mexicano, entonces como que él nos daba su visión. Me dice, es que aquí están locos. O sea, aquí están locos, aquí son bien raros. Aquí son bien raritos, están como que tienen sus acá fetiches y todo el mundo es así. Me dijo, allá no es normal, aquí todo es raro. Y yo, ok, o sea, como que ese fue mi acercamiento a Alemania, como que son muy hardcore. Es que hay un comediante alemán en Gringolandia que hace su comedia en inglés, pero una vez él dijo que nosotros los alemanes, como empezamos 2 guerras mundiales, esa culpa lo oprimimos y de ahí sale como esa locura alemana, ¿no? De salir en látex y no sé qué. ¿No? Pues es que sí están raros, ¿no? O sea, bueno, para mí por lo menos como mexicana, Sí. para ustedes pues es como de, pues látex, padrísimo. Pues, por ejemplo, en mi pueblo tampoco, o sea, si ves a alguien en látex también, o Sí. sea, ese güey ¿qué, no? O sea, aquí hay esos lugares, por ejemplo, hay club swingers, Ajá. pero no siento que sea tan... Ya. O sea, no te encuentras lo que ves allá. O sea, Ya. te digo que nos metimos, no me acuerdo el nombre del antro, pero era un antro gay, como que nos dijo, ¿quieren ver los cuartos oscuros, mi amigo y yo? Pues sí, ya estamos aquí, pero yo no me imaginé que o sea, como que ocupados. Ya. Entonces era como que te asomabas y tú, ya vi muchas cosas. Y como que te decía, ¿te puedes meter? Y yo, oye, ¿para qué me quiero meter ahí? O sea, Sí. no. Y como que seguíamos caminando y así, o sea, como que sí se ve. Es como una película. Ya. Para mí fue como una película de que estaba yo. No, o sea, y luego su chela súper fuerte. No, yo decía, no, esto es otro mundo. ¿Qué está pasando aquí? Está súper loco. Sería interesante también que yo sé que hay varias bandas que nos ven de esta Alemania que comenten igual en los comentarios cuáles han sido sus
experimentos, sus experiencias allá, experimentos también con esto, pero yo creo que sí es algo recurrente lo que va a comentar la gente. Sí, ¿verdad? Pues depende también en dónde vives, ¿no? Porque luego hay pueblos que están súper aburridos, muy conservadores. Sí. No, y aparte también que obviamente, pues, o sea, uno que va como turista, pues se mueve en ciertos Sí, lados y vas a ver a lo claro. mejor lo que es más, Ándale. ¿no? Y a lo mejor si ya te vas a un lugar más tranquilo, pues no va a ver lo mismo. No, sí. Puede ser eso, ¿no? Pero Sí. sí, mucha historia así muy perturbadora Hola. en las calles de Alemania. Y ahí, así, ¿hiciste un Eurotrip ahí en...? Sí. Sí, órale. ¿A qué otras partes fuiste? Fui a Madrid, Ok. Barcelona, París, de ahí, creo que de ahí fuimos a Hamburgo, Berlín, Múnich, luego fuimos a Bélgica, luego fuimos a Londres, luego de ahí nos fuimos a Edimburgo y, también fuimos a Roma y regresamos a España. Órale. ¿Y Estuvo cuál largo. fue el que te gustó más? Yo creo que Roma. Sí, Roma, sí. Es que se parece más a nosotros. Sí. Me pareció como que A hasta... los italianos con su... Es que hasta siento que un mexicano puede hablar con un italiano. Si hablas lento, Ujú. te entiendes. Sí. El clima es igual, o sea, son como que la misma, o sea, como que la tomadera es como más bohemio, es como que los mismos colores, ahí no sentí que hubiera un filtro. Yeah. También la comida muy rica, me pareció que es mucho más económico que cualquier ciudad como de... Bueno, como que vas avanzando y va siendo más caro, ¿no? O sea, Sí. va subiendo. Madrid también se me hizo bien de precios, o sea, como que Roma se me hizo perfecto, o sea, como Sí. que buenos precios, te podías echar tu chelita banquetera y había como ambiente, mucha gente cantando, como que muy amigables. Órale. Me parecieron, yo creo que por eso me gustó más. Ah. Como que los percibí muy amigables. Ok. ¿Y Londres cómo lo viste ahora que mencionaste el tema de los precios? Yo fui hace 20 años y ya en Ajá. ese entonces un sándwichito, un simple pinche sándwichito ya costaba como 150 varos. Sí, es caro. Londres es muy caro. Fíjate que fui hace 2 años Ajá. y en esa vez no lo disfruté mucho. Ya. Como que no me hallaba, o sea, como que se me hacía así como que, órale, una ciudad, o sea, no es fea, pero como que no me encontraba algo como tan llamativo Ya. para mí, pero apenas regresé, o sea, fui ahora con mi familia, tiene, ¿qué te gusta? 2 meses, Ujú. y me pareció mucho más padre. Órale. O sea, como que ahora esta vez que fui lo pude disfrutar más. Y pues me gustaron sus colores, como que era otro clima, hasta disfruté de estar ahí en el metro pidiendo un café, o sea, la comida sí no me encanta. De los ingleses. Ajá. No, es difícil. Fui, pues ya sabes, las clásicas, pero con mi familia Stone Age, también nos llevaron no me acuerdo cómo se llama, pero fuimos como a un lugar donde han grabado o que dicen que ocupan como de set. Ajá. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y como que te vendían así, el tour era como de come en una taberna súper antigua del año 1000, no sé Ya, qué, ya. y... Como medieval y así. Ajá, como una onda medieval. Pues eso fue antes, claro. Fuimos a eso, luego también fui a lo de los estudios de Harry Potter. Ajá. Ni soy fan, pero... ¿No? No soy fan, o sea, se me hace bien, pero me entretuve bastante. O sea, como que lo disfruté más, yo creo que también tiene que ver con quién vayas, ¿no? Ajá. Como que estaba a lo mejor más abierta y pues ahí hasta me entretuve viendo llaveros y todo, o sea, como que la pasé bastante bien, aunque sí fue mucho más, digamos que sí se me hizo costoso. Ya. Sí es costoso, o sea, Sí. pues por lo menos yo creo que una comida bien, unos 400 pesos. Y ahí no, o sea, no te vas a algo lujoso, sino como algo promedio así. Ujú. Digamos que a lo mejor una comida corrida de aquí, Ajá. como unos 400 Como pesos. fish and chips, no sé. Ándale, sí, o sea que 18 euros o Ya. sí, o sea, sí es Sí. caro. No, y disparó ahí también, bien cabrón. El transporte, ¿sabes qué? Eso sí me dolía. Cada que me subía al triste metro, ¿Por? era mucho dinero. Claro, no, sí, es carísimo. Sí, Y es carísimo. Ya no me acuerdo. ¿Eran 7 euros? Puede ser, en Londres puede ser. Sí, como 7, 8 euros por ¿Pero por un viaje o por un pase del día? No, por un viaje. Sí. O sea, por un de aquí a 150 acá. varos aprox. Sí, o sea, era carísimo, porque justo hasta decíamos, como íbamos 4, y no sé, o sea, que decíamos, pues de acá van 7, 14, 21, son 28 euros que nos vamos a gastar frente a 20 que nos cobra el Uber. Ujú. O sea, al punto de que entre varias personas era más costeable pedir un Uber que irte en el transporte. Sí.
Eso se me hizo cañón. Pues sí, yo me acuerdo en Alemania cuando yo me fui ya estaba carito también, como si me gastaba Como 3 euros, ¿cuánto está? Como sí, 3.50, bueno, ¿no? en Berlín es más barato. Uh-huh. Berlín es la ciudad alemana más barata, pero en Colonia como 12 euros, 3 euros, más o menos. Y yo siempre me compraba los del mes y ya, chingas. Es que sí también, o sea, ya de 2 euros ya es caro. Sí. Bueno, es que todo comparado con México es caro, porque aquí cuesta 5 pesos. Sí. O sea, ya que te cueste 20 es de qué hablas, pero allá empiezan desde 12 euros, 2.50, ya del 5, 6, 7. Yo dije, no, eso ya es una marranada. Sí. Esto es demasiado, pero pues bueno, es una economía diferente también, ¿no? La de allá. Sí, justo. Eso también como casi ya me lleva a un tema que me gustaría hablar ahora contigo. Mencionas ahora el tema de la economía. Uh-huh. Pues sí, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, qué es la número 1 diferencia entre México o en general creo que en muchas partes de Latinoamérica, Uh-huh. en Alemania, es que pues después de la guerra en Alemania se logró de establecer una economía donde muchas personas son empleados de empresas grandes y trabajan, no sé, que son ingenieros, que son administradores, que trabajan en marketing, en investigación, ¿no? O sea, son trabajos, digamos, de donde uno necesita un buen conocimiento para entrar, ¿no? Aquí también hay, pero ahí es la diferencia, ahí están, porque yo conozco mexicanos que, no sé, tienen doctorados en no sé qué y luego van a Canadá a chambear ahí en obras, ¿no? O sea, tengo varios compas que hicieron eso. Pero ahí sí están bien pagados, o sea, ahí sí se logró de alguna manera de que las empresas sí tienen que, como, de todo que te la paguen lo riqueza justo. que generan, como además derraman, ¿no? Económico. Ajá. Y ahí va mi pregunta, ¿tú cómo en ese aspecto en general también, cómo ves el ambiente de México de aquí en los próximos 20, 30, 40 años? ¿Qué crees que nos espera aquí? Pues no, la neta no tengo idea. Qué pregunta tan desastrosa, porque, o sea, puedes pensar lo peor o puedes tener un poco de fe, ¿sabes? Ajá. Ahora no pinta bien porque es un sistema que no se le ven ganas de moverse. Porque yo como que muchas veces yo he escuchado esto, es que el sistema está mal, el sistema está podrido, es que el sistema está corrompido, pero yo no creo que el sistema esté corrompido, ni que el sistema esté mal. Yo creo que estamos equivocados si creemos que el sistema es para nosotros, pero no es para nosotros. ¿Para quién es? Pues para los de arriba, para defenderlos a ellos. O sea, te vas hasta el sistema judicial, hasta cualquier cosa es como para defender otros intereses de gente con dinero. Y eso es un sistema que opera en todo México. Entonces yo lo veo complicado que cambie, la verdad. O sea, ni siquiera sé cómo. Ni siquiera se me ocurre, mi cerebro no da. O sea, algún economista que diga, pudiera ser así, pero lo veo complicado. O sea, tampoco veo que nos vayamos a ir así como que de que, vamos para abajo, pero yo creo que probablemente como que así, ¿no? Porque así ha sido. México ha sido así, o sea, como que no es como que tú digas, pues va a haber más ricos. O sea, como que estamos entre pobreza y algunos de riqueza. Pero no lo veo como que movimiento yo. Ok. Hace poco tuve aquí en el podcast alguien que viene de Mozambique, África, ¿no? Que nos contó toda su historia, cómo salió de África, cómo empezó a llegar aquí, empezando a ganar 2.500 pesos al mes, hasta ya trabajar, bla, bla, bla. Y un clip se hizo súper viral en YouTube Shorts. Y hay mucha banda, lo que leí, no, es que sí, tiene razón, no sé qué, yo también tengo, porque el güey decía, o sea, el Rui decía, no, es que yo hablo 4 idiomas, tengo 2 títulos universitarios, ¿no? Yo pensaba que iba a ser fácil tener un buen trabajo. Y lo que pasa, mucha banda comentó, no, es que yo igual tengo esto y esto y esto, pero no tengo lo que decía mucho, la palabra palanca, ¿no? O sea, no tengo este contacto que me jale, y aunque yo soy buenísimo en lo que hago, no me van a dar la chamba porque yo no soy
Sí. hijo, hermano, no sé qué, del patrón, etcétera. Sí, y fíjate que eso es algo que como que yo lo he visto en todos los ámbitos. Comedia, o sea, por ejemplo, yo, que las oportunidades son cerradas, pero es que, por ejemplo, siento que todos lo ejercemos a algún nivel. Porque, por ejemplo, a ti que se te hace más fácil, ¿no? Hablando de la producción de tu podcast, ¿no? Que tú digas, voy a buscar un editor entre 100 que me manden currículum, o que tu editor actual te diga, yo te recomiendo este chavo, es bueno. Pues de hecho, lo que hicimos fue leer más de 150 currículums. Sí, para hacer pero tu primer editor, ¿no? ¿Y el Eh, segundo o el tercero? Pues igual a veces pero a mí siempre me gusta ver muchos currículums. De nuevo, sí. Porque la verdad, mi experiencia es que hay gente magnífica, ¿no? O sea, de gente con mucho talento que sabe muchísimo, pero están frustrados y como ahí, como debajo de la superficie, que digamos, ¿no? Sí. Porque saben que tienen mucho talento y saben que tienen muchas habilidades, pero no tienen ese contacto, ¿no? Y yo siempre... Sí. Pensar, necesito llegar a esa gente. Pero ¿estás de acuerdo que eso implica un trabajo y un Claro, gasto? no, sí, fue duro. O sea, para llegar... Yo para conseguir a mi editora de ahorita, me llegaron, yo creo que, no tantos, me han llegado como unos 400. Okay. Pero sí es uno por uno y luego de ahí, y luego como que me quedé con 3 y vi como con cuál podría ser más afín. Sí. Pero digamos que ahorita, de cámara, por ejemplo, como que pedí, pero me era más complicado hacer pruebas a varias personas de cámara porque para mí implicaba echar a perder un video si la gente no era buena. Yeah. Entonces, como que, por ejemplo, yo opté por decir, a ver, de los que conozco, recomiéndenme un camarógrafo bueno. Y como que llegó la chica que tenemos ahorita. Y siento que eso pasa a todas las escalas. Y no lo veo que deje de pasar. ¿Sabes? O sea, porque, o sea, no digo que esté bien, pero pues yo creo que la gente dice, pues de poner a una persona, a poner a mi hijo que no sabe hacer nada, pero pues lo pongo ahí. Eso siempre va a estar, pero eso no debería ser un problema, pero yo creo que el problema es que justamente lo que decimos, la riqueza la tiene nadie, o sea, 3 personas, entonces pues, entre ellos están pasando el balón todo el tiempo. Sí. Por eso te digo que como que yo no veo un cambio, porque también yo no veo que alguien con mucho dinero diga, bueno, sí tienes razón, va para todos. Yeah. Deja, ya no vuelo en mi helicóptero, sí tienes razón, es un lujo, qué soberbia la mía, ya no quiero vivir así, toman, lo veo complicadísimo. Sí. Y o que haya una ley que, o sea, no sé, yo más bien no digo ni que vaya para arriba ni que vaya para abajo, yo creo que está estable, yo lo veo. Ok, porque eso fue digo, también... ya en 10 años te digo, ¿sabes qué, Jan? Me equivoqué. Ojalá. Sí, todo va para arriba. Tenemos un poco de fe, pero bueno. Sí, siempre fe. Poquito. Y también, o sea, como que yo siento que la gente siempre me dice, ¿cómo puedo ayudar? Te quiero donar, dime dónde te dono. O le digo, bueno, a veces no tiene que ser a través de mí. ¿Sabes? Tú tienes un entorno. ¿Por qué en vez de donarme a mí, a lo mejor si tú ves una persona en necesidad, que le llegue directo? ¿No? ¿Sabes? O sea, como que siento que eso, o sea, todos podemos ayudar a mejorar y a lo mejor no va a ser así como que, bueno, ya se resolvió. Pero entre varias pequeñas acciones, y sí es verdad que puede haber un cambio grande. Órale. ¿No? Con tiempo. Sí, con tiempo. Pero pequeñas acciones sí te llevan a algo, como la dieta. Sí. Que haces la triste dieta 2 meses y no se nota nada. Y dices, maldita sea, voy a renunciar. Y de pronto ya al 4 mes dices, oye, de pronto todo se notó. Parecía que estaba yo sin comer tortillas a lo loco, pero sí sirvió. Entonces siento que es un poco así, ¿no? O sea, como que echarle ganas, aunque no pareciera que no hay resultado, sí se va a ver eventualmente. Pues sí, el efecto compuesto, ¿no? En algún momento. Sí. Ojalá. Eva, muchas gracias por caerle al podcast, por aceptar la invitación. Como ya te comenté, mucha gente me dijo que te invitara. Ay, qué padre, no lo puedo creer. Por ejemplo, la neta, la banda te quiere bien recio, ¿eh? Fabiola le dice, no le preguntes nada, solo dile que la amo, por favor. Fabiola, yo también te amo, muchas gracias. Qué chido, no, muchas gracias a ti por haberme invitado, la pasé súper bien, no nos conocíamos. No nos conocíamos. Pero creo que todo fluyó súper bien y la pasé muy bien. Chido. Sí, y gracias a tu gente que me pidió, qué maravilla, no lo puedo creer. Qué chido. Pues nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye.